Los jueces suelen reforzar la fundamentación de sus decisiones realizando una revisión de fallos precedentes que resuelven conflictos similares, o en los cuales se han aplicado o interpretado normas en determinado sentido. De igual manera, los abogados, al momento de fundamentar sus demandas o contestaciones. Entonces, llamamos jurisprudencia al conjunto de fallos judiciales que sirven como antecedentes a considerar al momento de juzgar sobre casos similares. Como principal efecto, el análisis de la jurisprudencia crea convicción en el juez al momento de resolver y le otorga seguridad y respaldo a sus fundamentos. La jurisprudencia es una fuente material del derecho. A diferencia de las fuentes formales, que son aquellas normas creadas a través de los procesos constitucionalmente establecidos, las fuentes materiales son aquellos factores, fenómenos o acontecimientos de distinta naturaleza que contribuyen a determinar y fijar el contenido o extensión de la norma jurídica y en consecuencia aportan a su interpretación. No obstante, la jurisprudencia sobre una materia no tiene efectos vinculantes para el juez, es decir, que éste no se encuentra obligado a seguir la misma línea interpretativa, aunque la excepción son los llamados fallos plenarios, que es un caso particular que trataremos en otro momento. Claro está que el valor de estos fallos anteriores también dependerá de la instancia judicial que los haya emitido, siendo de más peso aquellas sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación o en un escalón inferior los tribunales de segunda instancia o cámaras. Ahora sí comenzaremos a analizar la estructura básica de un fallo y tomaremos como ejemplo el caso Hernández Lidia contra Ministerios de Obras y Servicios Públicos sobre amparo. Como vemos, el fallo tiene un título al que se lo denomina carátula, y son los datos que identifican al expediente judicial. ¿Qué podemos apreciar en la misma? En primer lugar, ¿quiénes son las personas físicas o jurídicas que protagonizan el conflicto? Son las denominadas partes. La parte actora es aquella que ha accionado y dado inicio al caso, y la parte demandada es la accionada y que deberá defender su postura ante el reclamo de la parte actora. Ahora bien, cada parte es un centro de intereses representado en juicio. Por ello podrán haber tantas partes como personas con intereses diferenciados, en tanto no participen en el proceso de manera conjunta en un mismo frente activo o pasivo. Esto suele darse cuando la parte actora dirige su acción judicial contra múltiples destinatarios de su reclamo, de forma diferenciada. En la carátula también podemos ver la acción judicial. Es el poder reconocido a los sujetos de derecho de acudir a la justicia en busca de obtener la defensa de sus derechos e intereses legítimos, solicitando a los tribunales que ejerzan la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Encontraremos distintos tipos de acciones, cada una de ellas con requisitos de procedencia y finalidades específicas que las distinguen unas de otras. En el caso de análisis se trata de una acción de amparo, que en Argentina se rige por la ley número 16.986, cuyo artículo primero establece: la acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus. Como verán, el articulado establece los requisitos de procedencia de dicha acción. Siguiendo con la carátula, podremos ver la fecha del fallo y sobre todo la competencia e instancia judicial. Respecto a la competencia veremos el fuero, civil, contencioso administrativo, etc. Y si se trata de nivel local o federal del sistema judicial. Todavía en el comienzo del fallo podemos observar el título que dice autos y vistos. Aquí nuevamente veremos la información de la carátula, ya que en este apartado se detallan los datos del expediente analizado por el tribunal. Luego encontramos en el fallo de análisis la sección resulta, que usualmente llamamos los resultandos, que puede llegar a denominarse de otras maneras de acuerdo a la técnica utilizada por el redactor, o no estar diferenciados en forma específica. Aquí se realiza un resumen preliminar de la demanda y su contestación, dejando sentados los antecedentes de la sentencia y los principales puntos de conflicto que conformarán el núcleo u objeto de decisión del caso. Es en esta sección donde comenzaremos a encontrar información sobre los dos ítems centrales de nuestro análisis. En primer lugar, los hechos. Se trata de todas aquellas cuestiones fácticas que se analizaron en el expediente y que han estado sujetas a prueba.
constituyen uno de los dos ejes centrales de análisis en el caso, junto con el otro al que denominaremos el derecho. Al respecto, no debe borrarse de nuestra mente este viejo aforismo jurídico: lo que no está en las actas no existe en el mundo, algo equivalente a decir que lo que no está en el expediente no existe en el mundo jurídico. Debemos tener en claro que las controversias judiciales pueden estar centradas exclusivamente en los hechos. No hay dudas respecto de qué norma aplicar y en qué sentido, pero no están claros los hechos sucedidos. Por ello, que el juzgador debe consignar con precisión el relato de los mismos, según su criterio y de acuerdo a la valoración de las pruebas aportadas. De igual manera, la discusión puede girar alrededor del otro ítem de análisis, el derecho. A lo largo del fallo se citarán normas de distinto rango, así como la procedencia de su aplicación y sus alcances. En algunos casos no existirán dudas sobre lo sucedido, pero se discutirá la norma aplicable o la forma en que debe interpretarse la misma. Llamamos a esto cuestión de puro derecho. No obstante, la mayoría de los casos implicarán un mix entre ambas cuestiones a dilucidar. Es fundamental en la lectura encontrar los puntos nodales, los ejes fundamentales de aquello que estamos leyendo. Su ubicación en el texto es variable y no está predeterminada. Pueden estar al comienzo, al medio, al final, estar destacados o camuflados entre temas no importantes o secundarios. La última sección, previa a la parte resolutiva del fallo, son los llamados considerandos. Se trata de las consideraciones o razonamientos de fondo. Se trata del apartado más importante de la sentencia, dado que aquí el tribunal estudia y expone todos los razonamientos de forma y de fondo hechos en base a lo aportado por las partes en el juicio. Entre otras cuestiones, se analizan la competencia del juez, la oportunidad y procedencia de las acciones y recursos judiciales, y el resto de las cuestiones de hecho y derecho relacionadas. Al momento de analizar esta sección, debemos poner en práctica nuestra capacidad de leer entre líneas, imaginar todo aquello que no se dice expresamente, y entender el contexto político, social y económico en el cual se enmarcan tanto los hechos como las normas jurídicas atinentes al caso. De esta manera, podremos entender de una forma integral las razones que llevaron al dictado de la sentencia. Ahora sí, hemos llegado a la parte final del fallo. Se trata de la parte resolutiva, que contiene la decisión del tribunal que de forma clara y precisa resuelve las peticiones de las partes. Aquí se determinará en qué medida le asiste la razón a cada una de ellas, y los derechos y obligaciones que deberán ser cumplidos de aquí en adelante. Estarán determinadas también las costas, es decir, quién cargará con los gastos del proceso. Hasta aquí nos hemos introducido en el análisis básico e inicial de una sentencia judicial, pero esto no termina acá, y en futuras ediciones profundizaremos sobre esta temática. Esto es todo por hoy. Soy Juan Manuel Pagani y te espero en la próxima clase del Profe de Derecho. Hasta pronto.